Doctorado en Educación Periodo 2025-1. Información para estudiantes y profesores. Coordinadora. Doctora Diana Linet Parga Lozano. Orden del día. Primero. Presentación e invitación al proceso de autoevaluación del doctorado en educación. Segundo. Asuntos estudiantiles. Plan de estudios. Registro de espacios académicos. Calificaciones. Pasantías. Tercero. Requisitos. Muy buenas tardes, un cordial saludo para toda la comunidad del doctorado interinstitucional en educación. Damos la bienvenida a este proceso que inició desde el semestre pasado, que es en relación con el proceso de autoevaluación que se viene desarrollando. Si ustedes recuerdan, en esta reunión que hicimos en el semestre anterior, tanto con estudiantes como con profesores, comenzamos la información en relación con el proceso que venimos adelantando y en ese momento pues informábamos un poco lo que estábamos haciendo en relación con el seguimiento al plan de mejoramiento. Hoy esta reunión es para informarles sobre lo que hemos avanzado en cuanto a la autoevaluación, las actividades que tenemos previstas para este año. Entonces, en ese contexto, básicamente son tres aspectos que queremos presentar. Por un lado, cómo el doctorado configuró los equipos de autoevaluación. En segundo lugar, un panorama general de nuestro cronograma y el avance de las actividades. Entonces, en esa perspectiva, lo primero que me parece muy importante es mostrar la organización de tres grupos interinstitucionales en los cuales los profesores de los tres programas, Universidad Pedagógica, Universidad Distrital y la Universidad del Valle, pues estamos configurando estos equipos de autoevaluación que son coordinados por cada uno de los directores de sede. Como ustedes ven en pantalla, aquí es un poco la organización que actualmente tenemos. En ese sentido, entonces, uno de los grupos, que es el grupo que lidera la Universidad Distrital, en la cual participa el profesor Maximiliano Prada. Allí estamos viendo en pantalla los factores que tienen a cargo. En segundo lugar, tenemos el grupo donde participa el profesor Jimmy Ramírez. Igualmente están los 4 factores que están analizando. Y en tercer lugar, el grupo que es coordinado por la Universidad Pedagógica, donde nos acompaña el profesor David Rubio y que en este momento pues estoy yo coordinando y aquí pues aparecen también los factores, características y los aspectos que están siendo evaluados. Entonces, en esta perspectiva, un poco el cronograma de este año es muy importante porque ya comenzamos a trabajar en función de lo que ha sido la recopilación de las fuentes documentales, de cómo vamos a empezar a analizar la información, pero especialmente frente al tema de percepción, el instrumento que estamos construyendo y que muy pronto se va a implementar. Entonces aquí ustedes pueden ver un poco cómo ha sido ese proceso que, digamos, quedaron dentro de las actividades del año anterior, en las cuales pues estamos identificando las escalas, los criterios de análisis, cómo íbamos a integrar los documentos. Un documento muy importante que ha sido trabajado acá, el de efectos de formación, más allá de los resultados de aprendizaje, que es un tema que todavía estamos discutiendo, cómo vamos a tener en consideración ese documento ya a propósito del proyecto educativo que tiene el documento marco que rige al programa, y otros pues son los aspectos aquí que están programados, que es esta sesión precisamente en relación con la primera socialización, digamos, del año, y es un poco el sentido de esta reunión. Entonces, a partir de ello, precisamente, dentro de las actividades que el grupo que estamos coordinando aquí en la Universidad Pedagógica, hemos venido adelantando precisamente la identificación del conjunto de
documentos de fuentes documentales, estadísticos y de percepción, en las cuales pues diligenciamos todos los grupos exactamente la misma matriz, pero cada uno iba identificando qué teníamos como fuentes, como evidencias, cómo íbamos a hacer el análisis, etc. Entonces, un poco lo que aparece allí en pantalla. Y lo otro en relación con el documento, o más bien la encuesta de percepción, que se ha basado en un instrumento que tiene la DACA, que es de la Universidad del Valle, y cómo a partir de este instrumento todos los grupos hicimos una revisión a propósito de los factores y características que cada uno está analizando e hicimos las respectivas adecuaciones o en su caso incluir aquellas que no estaban en perspectiva. Aquí un poco lo que está apareciendo en pantalla pues a manera de ejemplo. Otro aspecto importante fue también la revisión de cómo íbamos a hacer la revisión respecto a los criterios de valoración. Digamos que ya en este momento los grupos lo presentamos ante el CAIDE, pues ya se llegó a un acuerdo frente a cómo íbamos a hacer esta parte de la valoración. No sé si tal vez más adelante, profe Jimmy o Maximiliano podrían como ampliarnos esta parte de la invitación. Entonces aquí es como desde ya hacer la invitación para que los profesores, los estudiantes, nuestros egresados, la parte administrativa del programa, pues cordialmente invitados para poder participar en relación con lo que viene, especialmente la aplicación de la encuesta de percepción para los distintos aspectos que dentro del doctorado se están evaluando. Entonces, profesor Maximiliano, bienvenido y muchas gracias por el apoyo también en este proceso. Le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Saludo a la profesora Diana, al profesor Jimmy, también a las personas que están viendo este video. Y por supuesto es la invitación a que se unan a este proceso de acreditación. Yo hago parte de uno de los grupos, como lo explicó la profesora Diana, interinstitucionales. Este es el grupo que dirige el profesor Rodolfo Rengel. También está allí la profesora Luisa Carlota de la Universidad Distrital y está el profesor José Aldemar de la Universidad del Valle. Quisiera resaltar algunos aspectos transversales del trabajo que llevamos en el grupo. El primero de ellos, tú lo has mencionado, este trabajo, pues este tiempo que nos hemos estado reuniendo periódicamente desde el semestre pasado, pues ha sido para analizar los factores que nos corresponden, que ustedes ya los vieron, definir qué tipo de información necesitamos, qué tipo de análisis tenemos allí. Esa es como una primera parte, el tipo de información, de fuentes, qué tipo de análisis se hace sobre ese tipo de información y de fuentes. Bien. Otros aspectos que quiero subrayar. Al inicio, sobre todo del proceso de autoevaluación, se discutió mucho en el CAIDE y entre todos si convenía o no incluir un factor 13, que era el de interinstitucionalidad, porque ese es un valor de este doctorado. Es un valor que es un programa interinstitucional. Creo que el reto de configurar los equipos, de hacer una acreditación que tenga en cuenta 3 instituciones distintas, es un reto grande. Yo creo que hay unos aprendizajes importantes. Lo menciono porque ese es uno de los temas del proyecto educativo, es decir, corresponde al factor 1, que es el equipo en el que estoy yo, justamente pensar lo que implica un programa de esta magnitud en 3 instituciones. Cuando pensamos, por ejemplo, políticas educativas, plan de desarrollo, proyecto interinstitucional, siempre tenemos que ver eso en 3 instituciones, ¿no? Y eso supone un reto, pero es un reto que creo yo es muy buen reto, es un reto fascinante. Entonces, todo esto es invitación, es decir, aquí estamos, esta aplicación de encuestas es para 3 instituciones, para 3 comunidades que se conocen en muchos casos, que trabajan juntas y estamos trabajando hacia allá. Creo que es un espíritu colectivo, ¿no? de fomentar la interinstitucionalidad. Otro aspecto que quiero subrayar es el de lo que significa el proceso de acreditación para nosotros. Lo hemos discutido mucho en nuestro grupo. Ya los que hemos trabajado en estos procesos, hemos hecho varios procesos, ya conocemos los documentos, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Pero el gran reto aquí es, bueno, ¿qué significa volver a acreditar un programa que tiene 10 años de acreditación? ¿Cuáles son los aprendizajes, no solamente de los procesos de acreditación, sino de la experiencia del doctorado
en estos 10 años de alta calidad y qué tipo de cambios, recomendaciones, ajustes habría que hacer en la estructura general del doctorado o en sus mismas motivaciones y horizontes iniciales. Eso también, por ejemplo, corresponde al factor 1 y por eso lo estoy mencionando. Este proceso de autoevaluación nos tiene que tocar para decir, bueno, 10 años y se va a mantener el mismo proyecto educativo, o sí o no, ¿no? Eso todo está para examinarse y ese es el sentido de un proceso de autoevaluación. Tú lo decías hace un rato, vamos por 10 años más. Entonces, la pregunta de cómo es el futuro de aquí a 10 años es una pregunta que es pertinente hacerse en este momento y por eso es importante que todos participen en este proceso. Dos elementos más y con eso ya termino. El primero de ellos, queremos en esa misma perspectiva de qué significa un doctorado de alta calidad que quiere volver a tenerla, es resaltar aquello que va más allá de lo estandarizado, que va más allá de lo que, digamos, más bien lo que nos da un sello identitario a nosotros, lo que nos dice, mire, es que este doctorado es muy bueno porque hace ciertas cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nos hemos preguntado aspectos como la autonomía, cómo entender la autonomía del estudiante, cómo entender la autonomía de los maestros, la originalidad de las tesis, todo eso que hace que sean rasgos distintivos y que uno dice, no, mire, es que este doctorado es muy bueno porque mire la originalidad de las tesis, la calidad del conocimiento, porque qué significa formar un investigador autónomo, etcétera. Esos elementos que son de mucho detalle, que a veces no es fácil rastrearlo en los instrumentos, pero que sabemos que allí hay algo muy importante para los programas, queremos darle importancia. Con eso paso al último aspecto que quiero resaltar y es, mencionabas hace un momento, los efectos de formación más allá de los resultados de aprendizaje. Creemos que un doctorado como este tiene que ver no solamente lo que hace o el cumplimiento de los resultados de aprendizaje, que dicho sea de paso es muy importante, sino ver todo lo que hay más allá del doctorado. Entonces, por ejemplo, que los estudiantes salgan de pasantía y después tengan una relación académica con las personas que conocían las pasantías, tengan una relación durante años, décadas, eso es muy importante porque eso es lo que le da al doctorado, digamos, identidad. Y para recoger todo eso que está más allá de lo que es, digamos, de lo que a simple vista nos permiten recoger los instrumentos, para ver todo eso necesitamos la participación de profesores, de estudiantes, de egresados, de todos los equipos, porque si no, no lo podemos ver. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Maximiliano. Profesor Jimmy, tiene la palabra para que nos comente cómo ha avanzado el grupo que la Universidad del Valle viene liderando y en el que usted está participando. Bueno, muchas gracias a la profesora Diana por la invitación. Maximiliano, también muchas gracias por atender esta invitación. A ustedes que están detrás de estos micrófonos atendiendo a esta presentación, un cordial saludo. Bueno, vamos a ser muy sucintos con la presentación. En mi caso, una de las cosas que quiero destacar antes de presentar estos avances tiene que ver con la dinámica de los grupos. Hay algo que a mí me parece que es importante resaltar y destacar, y es que en esa autonomía de los grupos se ha podido también evidenciar la gran calidad de apuesta humana que tienen cada uno de estos grupos. Es decir, con ello me refiero a que hay ciertas habilidades, hay ciertos aportes que se fortalecen precisamente en el proceso de acreditación y que cada uno de estos equipos pues está poniendo su grano de arena para desde diferentes ámbitos, desde diferentes fronteras, aportar a este proceso de renovación de la acreditación. En el caso de la Universidad del Valle, pues hemos tenido una primera etapa que fue liderada por el profesor Fernando, la profesora Elizabeth, el profesor Ángel de la Universidad Distrital y quienes hablan. Y continuamos en esta segunda etapa bajo el liderazgo del profesor Francisco, la profesora Selena, el profesor Ángel nuevamente permanece en el grupo y quienes hablan. ¿Qué hemos venido adelantando entre estos dos periodos? Hay algo que es muy importante dentro del proceso y tiene que ver con la ponderación. La ponderación es un elemento importante porque nos permite revisar al interior de todos los factores, al interior de las características, al interior de los aspectos a evaluar, cómo nosotros nos vemos, qué tenemos fortalecido y cómo podemos mostrar eso a nuestros pares cuando vengan a visitarnos. Eso es muy importante y saber qué valoraciones,
qué porcentajes vamos a dedicar a cada uno de estos cofactores o características o aspectos es un tema relevante. En eso hemos realizado unos aportes, diríamos, interesantes al proceso desde la Universidad del Valle. Otro elemento que considero que es también muy importante tiene que ver con la recopilación de los documentos que en últimas van a ser los que hacen evidente el trabajo. Si bien cada característica tiene asociado unos aspectos a evaluar, nosotros en el equipo, y lo hemos hecho muy juiciosos, todos los 3 equipos, pudimos identificar desde cada uno de estos aspectos cómo lo íbamos a evaluar, si era de manera documental, si tendríamos algunas estadísticas que ya hubiesen sido diseñadas o, en este caso, las encuestas que vamos a diseñar para obtener los valores o las intenciones bajo una apreciación que harán nuestros estudiantes y nuestros profesores egresados, los empleadores y también pues, la parte administrativa de nuestra universidad. En este sentido, resaltando en esta última etapa esa encuesta, este cuestionario, hemos realizado una revisión de las preguntas que van a ser formuladas. Ustedes sabrán que no es un tema sencillo, cada equipo hace un aporte de preguntas y cuando uno mira, pues tenemos un volumen de preguntas muy alto que si llegásemos a aplicarlo de esa forma, pues podría apuntar a muchos puntos y realmente sería difícil después poder encauzar esa información. Entonces, consolidarlo y aportar precisamente a que una pregunta no solamente valore una característica como tal, sino que nos permita valorar incluso varias características, pues es también un reto. Y en eso hemos estado trabajando, creo que ha habido un esfuerzo bastante interesante y como lo mencionaba la profesora Diana, nos basamos en la parte inicial en el ejercicio que la DACA, que es una, por decirlo así, una vicerrectoría, porque es un espacio muy, muy grande dentro de la Universidad del Valle, que nos ha venido también apoyando y fortaleciendo, nos brindó un material que ha sido base, ha sido bastante importante, y con base en ese es que hemos logrado mejorar, evaluar, diseñar nuevas preguntas que apuntarán precisamente a ese último elemento que mencionaba, que tiene que ver con la apreciación para valorar nuestras características y, por supuesto, nuestros factores. Con ello, nuevamente también invitarlos, con ello nuevamente motivarles a luchar por estos otros 10 años. Creo que desde la mirada de este equipo, de los 3 que estamos en este momento invitándolos, podemos decirles, hemos hecho un trabajo riguroso, fuerte, que realmente busca y pretende apuntarle a estos nuevos 10 años. Y seguiremos trabajando por el beneficio de nuestro doctorado y, por supuesto, también de nuestra universidad. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, esperamos que este video sea muy importante para comprender un poco estos aspectos generales de la autoevaluación y, por supuesto, invitarlos a participar en las distintas etapas y fases del proceso. Y, por supuesto, también poner en consideración pues, un aspecto muy importante que dentro del grupo administrativo del doctorado interinstitucional queremos presentarle. Y por ello, enseguida de esta parte del video van a ver ustedes una información relevante a propósito de los asuntos académicos y administrativos que tenemos en el programa. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, queridos profesores, estudiantes, egresados, por supuesto que a los distintos equipos de autoevaluación de las oficinas de aseguramiento que nos acompañan en este proceso. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Plan de estudios. Código SNIS 51867. Cuenta con registro calificado. Avalado mediante resolución número 07865. Del 11 de mayo de 2018. Expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Además, dispone de acreditación en alta calidad concedida bajo resolución número 26331. Del 24 de mayo de 2017. Consideraciones del programa. Título otorgado. Doctor en Educación. Lugar de desarrollo. Bogotá. Modalidad. Presencial. Número de créditos académicos. 81. Formación académica. Posgrado.
Duración: 4 años. Estructura curricular. Componente de investigación. Recuerda que todos los espacios de investigación tienen prerequisito. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo 031 del 2007. Para cumplir con el requisito, es necesario contar con la calificación de aprobado en el espacio de investigación cursado previamente. Registro de espacios académicos. Periodo 2025-2. Según la normativa institucional, el estudiante registra los espacios académicos que se compromete a cursar. Es importante tener en cuenta que los seminarios doctorales se ofrecen de manera interinstitucional y se clasifican en 2 tipos: seminarios de énfasis y seminarios de educación y pedagogía. En ambos casos, la modalidad es presencial, salvo los seminarios ofertados en la Universidad del Valle, siempre y cuando el profesor confirme la posibilidad de garantizar conexión remota. Para el aval de seminarios del periodo 2025-2, el Consejo Académico del Doctorado tiene en cuenta la demanda. 27 estudiantes requieren cursar seminarios de énfasis, equivalente a un máximo de 4 o 5 seminarios, y 3 estudiantes requieren seminarios de educación y pedagogía, máximo 2 o 3 seminarios. Se enviará una comunicación al correo institucional con las indicaciones para el registro 2025-2. Este proceso se realizará nuevamente mediante formatos análogos. Y la única fecha de recepción será el 7 de julio. Hasta las 4 p.m. Tenga en cuenta los documentos anexos, como la guía para grupos. En caso de cursar espacios académicos como actividades dirigidas o pasantías, es necesario notificar a la coordinación para la apertura de un grupo a cargo de su director o directora. Calificaciones. Recuerde que un espacio académico se considera finalizado únicamente cuando la calificación ha sido registrada en el sistema. Es un derecho estudiantil conocer su calificación al menos 2 días antes de que el profesor la reporte oficialmente al programa. De acuerdo con el calendario académico 2025. Las clases finalizan el viernes 31 de mayo. Las calificaciones podrán ser consultadas el 4 de junio. Y el consolidado será enviado por el profesor a la coordinación del programa el lunes 9 de junio. Tenga presente que únicamente la Subdirección de Admisiones y Registro está facultada para comunicar asuntos académicos. Finalmente, para los espacios académicos cuya calificación final depende de un concepto del CAE, como es el caso de las actividades dirigidas, es necesario radicar el informe en las fechas establecidas, de modo que el Consejo pueda incluirlo en su agenda. La fecha límite para radicar asuntos estudiantiles ante el CAE, en el periodo 2025-1, es el 15 de mayo. Las pasantías. En el plan de estudios están identificadas como 9561 pasantía 1 y 9562 pasantía 2. Las pasantías han sido y seguirán siendo consideradas un apoyo importante en la fase de realización de las tesis y por tanto, forman parte integral de las actividades académicas en la formación de doctores, al tiempo que constituyen uno de los varios elementos importantes de flexibilización en la aplicación y desarrollo de la estructura curricular del programa, especialmente en el ámbito de la investigación. Se recomienda que el estudiante, con el acompañamiento del director de tesis, planeen con suficiente anticipación las pasantías, tanto la nacional como la internacional. Ambas pasantías pueden ser internacionales, pero no lo contrario, ya que por lo menos una debe ser internacional. No olvide que debe registrar la pasantía o pasantías en el semestre en que, efectivamente, las vaya a cursar, ya que es en ese periodo académico en el que será viable reportarle la nota a la Subdirección de Admisiones y Registros. Para planear el tiempo de cada pasantía debe tener en cuenta que, en Colombia, cada crédito académico corresponde a 48 horas. En la práctica, una semana de actividades de pasantía corresponden al desarrollo de las mismas de lunes a sábado en tiempo máximo de 8 horas diarias. Es decir, se multiplican los 6 días por 8 horas y su resultado es un crédito académico. Por lo tanto, cada espacio de pasantía requiere de 5 semanas para garantizar que logre los 5 créditos del espacio académico. Además, por lineamiento del Consejo Académico del Doctorado en Educación, es viable realizar la pasantía nacional en Bogotá, en un grupo de investigación reconocido por MinCiencias u otro similar, siempre y cuando el experto que acompañe la pasantía acredite título de doctorado, productividad académica, investigativa o científica en el tema en que el estudiante investiga. No olvide que,
El plan de pasantía debe registrar la firma del estudiante, del director de tesis y del experto que acompañará las actividades en la institución destino y debe radicarse como está previsto en el sistema de correspondencia de la universidad pedagógica. Es decir, enviando toda la documentación en PDF, previendo las fechas de sesión del CADE para que se alcance a realizar la radicación de los documentos con oportunidad. Tenga en cuenta que, si realizará pasantía en el receso intersemestral, previamente deberá tener el plan de pasantía avalado por el CADE. Esto aplica solo para estudiantes que se encuentren activos en el semestre en que presentan el plan de pasantía, aunque les quede avalado para fechas posteriores. Si usted cuenta con aval de pasantía para realizarla en el receso intermestral, deberá realizar registro académico y pago de matrícula anticipada en el porcentaje que le corresponda asumir. Desde la Coordinación Académica del Doctorado en Educación y desde la Subdirección de Admisiones y Registro se le enviarán los documentos para registro académico y recibo de pago. Requisitos. Finalmente, recomendamos tener presente la diferencia entre los requisitos para ser candidato a doctor y los requisitos para optar al grado. Recomendamos explorar y familiarizarse con el sitio web del DIE, donde se encuentran publicadas las normativas vigentes y se detalla el procedimiento correspondiente para cada uno. Dentro de los requisitos, tener presente que la calificación que corresponde a tesis 1 es otorgada por el director de tesis luego de surtirse la sustentación pública del proyecto de tesis. Para que esto suceda, el estudiante debe tener registrado el espacio académico en el periodo que realizará la sustentación. Recomendación. Recuerda que, para efectos de evaluación, debes designar 5 jurados, 3 principales y 2 suplentes, tanto para el proyecto de tesis como para la tesis. Espacio académico tesis 2. Ten presente que, este es el único espacio académico que puede quedar con nota pendiente, para convocar a la sustentación pública del proyecto o de la tesis. El director deberá coordinar con los jurados la fecha y hora, e informar por correo electrónico al doctorado el día en que se realizará la sustentación.